IPS especializada, cuidando de tu salud. Vamos a hablar el día de hoy del sistema inmunológico y su vínculo con las enfermedades autoinmunes. Este es el contenido que les he preparado. Vamos a hablar un poquito de la inmunidad, después vamos a hablar de qué diferencia hay entre autoinmunidad e inmunodeficiencia. Vamos a también a tratar el tema de la respuesta inmune, qué tipo de respuesta inmune podemos encontrar en los seres humanos. Luego vamos a integrar todos los tipos de respuestas y los órganos del sistema inmune. Después vamos a proponer una teoría de cómo es que una persona, como cualquiera de nosotros, puede desarrollar una enfermedad autoinmune y por qué. ¿Por qué me ha tocado esa suerte, verdad? Unas cortas palabras sobre algunas enfermedades autoinmunes, un concepto que es el concepto de ventana de oportunidad, que es una idea que es algo que debemos tener presente no solamente los médicos, sino también los pacientes. Unas pinceladas sobre clasificación, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes, sin aburrirlos, les prometo. Y al final, pues vamos a ver cómo podemos, si ya tenemos una enfermedad autoinmune, cómo evitar que ésta progrese o se deteriore. O si no la tenemos, cómo evitar que ella se desarrolle, como que se presente en nuestras vidas. Finalmente va a haber sesión de preguntas. Así que bueno, empecemos. Vámonos con la introducción, que es la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos y los vertebrados en general de montar una respuesta ante una noxa, ante un patógeno, ante una bacteria. Y vemos en la foto este ser humano que se está con su escudo evitando que lleguen los virus. Esto es un virus muy parecido al coronavirus, las bacterias, los parásitos, los hongos, etcétera. Eso es básicamente lo que quiero mostrarles el día de hoy, es acerca del sistema inmune, cómo funciona. Y el sistema inmune es como una balanza. Aquí vemos esta balanza que está perfectamente equilibrada. No tenemos ni exceso ni defecto de elementos. Luego se mantiene en perfecto equilibrio. ¿Qué pasa cuando la balanza, por ejemplo, está muy cargada hacia este lado, hacia el lado izquierdo? Voy a aprovechar esta imagen pues para hablar un poquito de lo que es la autoinmunidad. ¿Y qué es una enfermedad autoinmune? Entonces, una enfermedad autoinmune es aquella enfermedad o entidad que ataca al cuerpo por equivocación. Reconoce elementos del sistema como las articulaciones o el pulmón o el ojo, el cerebro, etcétera, como algo extraño y monta una respuesta inflamatoria, que es una respuesta muy compleja que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para mostrarles cómo es esa respuesta. Y dentro de esa respuesta, pues libera unos anticuerpos, que son los que atacan a las células sanas. Muchas veces cuando ustedes van a la cita y se encuentran con el reumatólogo, les pide una serie de exámenes, ya sea que su enfermedad autoinmune sea un lupus, una artritis, por ejemplo, es la medición de los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos son, por ejemplo, los anticuerpos del factor reumatoide o los anticuerpos anticitrulina. Ahora, algunas enfermedades tienen predilección por uno o partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando la enfermedad autoinmune afecta al páncreas y lo destruye, desarrollamos la diabetes tipo 1. Esto lo vemos en personas jóvenes. Pero hay enfermedades que afectan, por ejemplo, solo el pulmón o el riñón, como la enfermedad de Goodpasser, ¿sí? O hay otras enfermedades como el lupus, que es una entidad que afecta a todos los órganos. Puede afectar las articulaciones, el pulmón, el corazón, eh, el intestino, etcétera. ¿Qué pasa cuando la balanza se va para el otro lado? Estamos entonces ante lo que sería una inmunodeficiencia. Aquí estamos del otro lado. Entonces, las inmunodeficiencias son producto de la falla de alguno de estos componentes del sistema inmune, ya sea un órgano, una célula o una molécula, que es
demasiado vital y que hace que la comunicación sea importante. Estas enfermedades que están presentes en las inmunodeficiencias, hoy por hoy se diagnostican más tempranamente, son más detectadas sobre todo en los niños, porque esto se ve más en personas muy jóvenes, en niños sobre todo, y se diagnostican porque son personas que tienen muchas infecciones o tienen infecciones que por más antibióticos que les den no se eliminan o terminan en cuidado intensivo o son personas que, por ejemplo, comen en la calle y por una salmonela que está presente en casi las comidas de la calle, se enferman gravemente, comparado con aquellas que pueden consumir la misma comida y no tienen ningún problema porque su sistema inmune es absolutamente competente. ¿Cómo clasificamos estas inmunodeficiencias? Y vamos a ir, digamos, uniendo todos los elementos que nos competen el día de hoy para ver esa relación que tienen las enfermedades autoinmunes con nosotros, los médicos y pacientes que estamos en la IPS. Entonces, las primarias son aquellas donde las personas nacen con ese defecto. Por alguna u otra razón, sus células o algunas proteínas no se producen, nacen con el problema. Entonces, no tienen dichas células o no tienen dichas sustancias. Ejemplos pues son, por ejemplo, cuando no tienen la inmunoglobulina G, es la más frecuente. Entonces, esta enfermedad se llama la inmunodeficiencia variable común. Es la más frecuente de todas las inmunodeficiencias. Pero también están las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas. ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se logran? Gracias a las noxas que nosotros, a raíz del tratamiento que estamos dando, o por diferentes situaciones, como por ejemplo una enfermedad retroviral como el VIH, o la quimioterapia o la radioterapia de un cáncer, o un paciente muy quemado, o un accidente de tránsito muy severo, por ejemplo, un accidente muy grave. Esas personas tienen una inmunodeficiencia rápidamente adquirida. Y aquí vamos a empezar a unirnos con lo que hacemos a diario, y es que nosotros, en nuestra consulta, para tratar las enfermedades autoinmunes, para poder lograr ese equilibrio que queremos tener en las personas, ofrecemos medicamentos inmunosupresores. También hay aliviadores, también hay antiinflamatorios, pero los que más usamos son los medicamentos inmunosupresores para tratar todas estas enfermedades. Aquí tenemos una inmunodeficiencia secundaria cuando esta terapia, junto con otros factores, hacen que la persona pueda adquirir una infección. Primer punto de contacto entre todo este sistema inmune y por qué estamos haciendo esta charla. Ahora vamos a hablar del tipo de respuesta inmune. Tenemos dos tipos de respuesta. La inmunidad innata, que es aquella con la que nacemos, es decir, es nuestro kit con el cual nos mandan al mundo, ¿sí? Y existe otra que es la adquirida. Esa la desarrollamos gracias a la experiencia que nosotros desarrollamos a enfrentarnos a gérmenes a lo largo de nuestra vida. La inmunidad innata es genética, es natural, su respuesta es rápida, los elementos están listos para responder a una infección. No es específica, quiere decir que puede afectar o puede atacar a los virus, las bacterias, los hongos o una célula que tenga pinta de cáncer, el sistema inmuno la destruye. Y es un sistema que dura toda la vida, está hecho para durar desde que nacemos hasta que morimos. En cambio, la inmunidad adquirida es una evolución de la anterior, complementa a la primera, desarrolla anticuerpos, es lenta en su desarrollo porque es como un aprendizaje, es una estudiante activa, todos los días aprende, todos los días se enfrenta a problemas y es específica porque está hecha básicamente de anticuerpos contra virus, bacterias, hongos, etcétera. Así que esa respuesta puede durar un poco, por ejemplo, la de la influenza. Por eso nos debemos vacunar anualmente contra la influenza, porque la respuesta es temporal y va pasando. Después llega otro germen y tenemos la necesidad de adquirir una nueva cepa y una nueva vacuna y unos nuevos anticuerpos contra esa nueva cepa del virus. Ustedes saben que los virus van cambiando, van mutando. Así que esta o es por poco tiempo o dura también toda la vida. Depende del germen.
Este tipo de respuesta inmune innata o con la que nacemos se caracteriza por tener unos elementos que son demasiado evidentes. La piel, por ejemplo, nos protege de que nos infectemos, las pestañas, los vellitos de la nariz, del oído. También hay barreras químicas, como el moco. Cuando tosemos y tenemos expectoración, ese moco es el que está eliminando esas bacterias, ¿sí? Las lágrimas también son barreras que tienen la saliva misma, el ácido del estómago, son elementos que tienen anticuerpos y que bloquean algunas de las bacterias, virus y gérmenes que nos están atacando. Ahora, tenemos una inmunidad dentro de la inmunidad activa, una que es activa, que es esa respuesta que enfrenta el cuerpo y va haciendo esa memoria, es como una biblioteca y va conociendo gérmenes, bacterias, etcétera, etcétera, a través del tiempo. Pero también tenemos una forma que es la forma pasiva, que es la que adquirimos gracias a la leche materna. La leche materna permite que el ser humano adquiera rápidamente la experiencia de su mamá desde el punto de vista inmunológico. Muchas bacterias pueden ser combatidas en los primeros días y en los primeros meses de vida gracias a esa carga de anticuerpos que van en la leche materna y otras las vacunas. Cuando nos vacunamos, enfrentamos al cuerpo porque le ponemos o una parte o el virus muerto y el cuerpo desarrolla esa respuesta inmune para protegernos de los virus y bacterias que más adelante vamos a enfrentar. Aquí tenemos unas fotitos para ilustrar un poquito esta inmunidad innata. Entonces aquí está la piel, que son las células epiteliales, eh, y hay otros elementos como los neutrófilos, las células asesinas naturales, los macrófagos, las células dendríticas, los eosinófilos, las células mastoides. Estas células son las que, con las que les decía al principio que tenemos nuestro kit con el que nacemos. Y esta es la inmunidad adquirida a estas células, que son los linfocitos T y los linfocitos B aquí abajo, que son los que, gracias a su interacción, tenemos la producción de los anticuerpos, que son estas pequeñas Ys, que son las inmunoglobulinas, y esos anticuerpos son los que nos defienden de los virus y bacterias. Ahora, ¿cómo es que se logra que estas células se produzcan y se vayan ensamblando? Les voy a mostrar cómo es el sistema inmune integrado. Entonces, aquí tenemos un bebé en proyecto. Este es un embrión. Estas son las partes. Este bebé está, digamos que patas arriba. Esta es su cabeza, su ojito, y aquí están desarrollando ya sus pies. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí les pongo el cursor en un sitio, que es el saco vitelino. Ese saco tiene unas células que son sumamente importantes, que son las células madre, que son muy famosas, mal famosas por la televisión, pero aquí están las células madre que van a ir a poblar otros órganos. Entonces, de estas células madre van a surgir todas las células de defensa, es decir, las células blancas y también las células rojas, y ellas son las que logran que aparezcan los eritrocitos, es decir, lo rojo de la sangre, las plaquetas, es decir, lo que evita que se forme, que nos desangremos porque forma los coágulos, y todas las células que estamos hoy involucrando en lo que es el sistema inmune. Ahora, este saco vitelino genera esas células madre, y a medida que el embrión va creciendo, en la medida que va creciendo ese bebé en la panza de la mamá, estas células madres van a irse a ubicar unas a la médula ósea, otras al vaso y otras al hígado. Y otros órganos se van a encargar de que estas células se vayan madurando. En los órganos linfoides se maduran básicamente los linfocitos T y en la médula ósea los linfocitos B. El timo es el principal órgano de los linfoides, pero también está en el vaso, los ganglios linfáticos, aquellos que se nos inflaman a veces cuando tenemos alguna infección, el tejido gástrico o tejido linfocítico asociado a las mucosas y al intestino, que con las siglas GAL y MAL hacen parte también de esta red que hace que logremos que este sistema inmune que empezó con unas células madre, a la medida que vamos madurando y vamos creciendo, y vamos volviendo de niños a adultos, tengamos toda la competencia necesaria para enfrentar los virus, bacterias
y los anticuerpos que necesitamos para salir adelante de una infección. Aquí tenemos una parte de estos órganos o sistemas del sistema inmune integrado. Aquí están entonces los ganglios linfáticos, el intestino con el sistema GALT, la médula ósea, que ya en el adulto es la principal fábrica de células y finalmente también dichas células van a producir los anticuerpos, las amígdalas, que tienen un papel importante, especialmente en la infancia, cuando somos adultos igual que el timo y el vaso se encargan de desarrollar estas células y más adelante el vaso cambia su función un poquito de madurar células a descubrir cuáles son las que están malas y eliminarlas. Y bueno, aquí tenemos un esquema como una célula madre se divide en dos, en el linaje linfoide, en el linaje mieloide, y donde se van a producir por un lado las células B, las células dendríticas, y por otro lado, pues otras células que esas son las que muchas veces en consulta nos preguntan, doctor, mire, es que me salió un poquito alto los eosinófilos, un poquito los neutrófilos. Bueno, esas mediciones son mediciones de muy poquitas porcentajes comparados con las células T y los leucocitos en general, pero que finalmente todas ellas se van a diferenciar en células muy maduras, que son las células plasmáticas, las células dendríticas, que son las células presentadoras de los antígenos, los macrófagos y los linfocitos T. Estas células lo que hacen es, en su superficie, tener como unos elementos que reconocen partes de virus y bacterias y ellas son las que van a contar a las otras células lo que está pasando. Nosotros, pues, en nuestro día a día, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo hacemos para poder integrar todas estas células y que se comuniquen? Existen las señales de humo, existen un memorando que uno le dirige de su empleado de su jefe a su empleado, o una carta, un correo electrónico, una llamada por teléfono, un mensaje por WhatsApp, una videollamada, esta conferencia que estamos haciendo a través de un sistema que es Webex. O si no ponemos una alarma, suena la alarma o alguien empieza a gritar muy fuerte. Finalmente lo que se logra es que los seres humanos nos podemos comunicar a través de redes sociales, por teléfono, a través de caricias, a través de sonrisas, a través de gritos, etcétera. El sistema inmune tiene también su manera de comunicarse. Vamos a ver cómo podría ser ver a esta célula T y esta célula dendrítica o célula presentadora de antígeno, cómo se comunicarían. Entonces, estas células en su superficie tienen elementos que van a detectar los virus, las bacterias y van a decir, oiga, acaba de llegar una bacteria gigante que nos va a producir una neumonía. Pilas. Entonces se comunica con las células T, estas a su vez con las células B, y ellas van a producir rápidamente una respuesta. Entonces van a hacer a llamar a estas células que son las de respuesta rápida, que son las asesinas naturales, los basófilos, los neutrófilos, van a tratar de neutralizar estos gérmenes y muy probablemente lo logran muy rápido, eso lo hacen en segundos, en minutos. Entonces ahí es cuando tenemos fiebre, escalofríos, todas las células actuando eh, rápidamente, eliminando ese elemento que nos va a causar una grave enfermedad, ¿cierto? Y este mensaje también se lo transmiten a las células B, que a su vez a través de las células B van a producir una memoria, que son los anticuerpos, y ahí queda en la sangre dando vueltas esos anticuerpos. Cosa de que si en una segunda oportunidad vamos a tener una infección por el mismo virus, o un virus parecido, o una bacteria parecida, pues ahí vamos a tener cómo defendernos porque ya hay una memoria y esta respuesta también ya va a estar montada para defendernos. Miremos un poquito más en detalle cómo podría ser esta comunicación entre estas células si ampliamos. Entonces ya vemos, esto no es para agobiarlos, sino más bien como para hacerles, eh, mostrarles de una forma esquemática cómo se comunican las células, esto a nivel microscópico, que esto es gracias a través de muchos proteínas, ¿sí? Digamos que esta de aquí abajo es una célula y en su piel tiene todas estas formas de comunicarse, igual que la otra célula. Arriba está la célula dendrítica, que era
la verde, y abajo está la verde más clarita oliva, y así es como se comunican las células. Así como hacemos nosotros a través de WhatsApp o de una carta o un memorando. Muchas veces estas células ya tienen montado en su sistema un código genético que hace que se expresen ciertos marcadores y ciertas células para poderse defender de los anticuerpos, virus y bacterias. Ahora, ¿por qué se presentan las enfermedades autoinmunes? Pensemos un minuto. ¿Por qué a mí me tocó esta artritis? ¿Por qué a mí me tocó este lupus, esta psoriasis? ¿Por qué esclerosis múltiple? ¿Por qué diabetes tipo 1? ¿Por qué esta fiebre mediterránea familiar? ¿Por qué tanta enfermedad autoinmune? Entonces uno dice, ¿será que Dios echó los dados? ¿Cómo más lo podemos explicar? Entonces yo les traje algo y es como mostrarles cómo podemos cargar un dado. Esta es una imagen donde un dado siempre va a caer en el mismo sitio, pero aquí lo que vamos a hacer es cargarlo con unos elementos, ¿sí? Estos dados que podrían caer de cualquier manera en este lado caen siempre en el mismo lado. ¿Por qué? Hay unos elementos que hacen que sean más frecuentes las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, ser mujer. Ser mujer tiene más carga a nivel genético de desarrollar una enfermedad autoinmune y esto tiene que ver con las hormonas. Hay muchas teorías que todavía falta por esclarecer por qué las mujeres tienen más enfermedad autoinmune que los hombres, pero tiene que ver con sus genes, con sus hormonas. Hay otros elementos, ¿sí? Que es la genética. Si mi papá tuvo artritis reumatoide, la probabilidad de que yo desarrolle una artritis reumatoide es del 20 al 30%. Y hay otros factores, por ejemplo, tan famoso que está el COVID ahora, que es que yo tuve COVID, desde que tengo COVID, he tenido dolor articular, etcétera. Entonces, miren que hay otros factores que empiezan a sumar ahí. El fumar. Fumar es una de las determinantes más graves para desarrollar una enfermedad autoinmune, porque si una persona es mujer y tiene el antecedente genético y por cosas de la vida termina siendo una persona fumadora, pues entonces este dado se va a cargar más y seguramente el resultado va a ser una enfermedad autoinmune. Ahora, haciéndolo un poco más claro, ¿por qué se desarrolla una enfermedad autoinmune? Esta es la teoría causal. Hay un factor desencadenante, ¿cierto? Ese factor puede ser que la persona se haya enfrentado a un virus o que esté fumando, pero en su background genético, en sus genes, porque lo heredó de su abuelo o de su mamá, tiene una artritis reumatoide o tuvo un lupus, pues esa susceptibilidad se suma con este factor y eso se convierte en enfermedad. Y entonces aquí vemos cómo esa balanza que teníamos equilibrada tira para un lado o tira para el otro y va desarrollando enfermedades autoinmunes. ¿Cuántas enfermedades autoinmunes hay? Hay muchísimas. Las han clasificado como en tipos o en grupos de acuerdo a cómo se comportan o al órgano que afectan. Si es el sistema nervioso, por ejemplo, está la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré que afecta a los nervios periféricos, enfermedades de la sangre como la anemia hemolítica y la púrpura trombocitopénica idiopática. A nivel del sistema digestivo tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa o la diabetes tipo 1. Las vasculitis son enfermedades que a veces afectan a los vasitos y todo órgano que tenga vasos. Hay enfermedades que solo afectan los pulmones, como la enfermedad de Church-Strauss, como por ejemplo la poliangitis microscópica o la granulomatosis de Wegener, que afecta mucho al pulmón. Hay enfermedades que solo afectan o que afectan primordialmente la piel, como la psoriasis, la dermatomiositis, la esclerosis sistémica eh, generalizada o esclerodermia. Hay enfermedades de los músculos, como la miositis o la fibromialgia reumática, y hay enfermedades que le encanta fregar a las pobres articulaciones, como la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, que son un montón, o hay enfermedades que afectan la
tiroides y afectan a través de anticuerpos, dañándola y destruyéndola, como la tiroides de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Aquí les traigo unos ejemplos de algunas enfermedades, por ejemplo, el grupo de las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades que las llaman las seronegativas. Son aquellas que no tienen ni factor reumatoide, ni citrulinas. Ahí están la espondilitis anquilosante como reina de aquellas. Pero asociadas a estas enfermedades está la artritis psoriática, la uveitis anterior, es decir, personas que solo les afecta a los ojos, la artritis reactiva, las artritis asociadas a colitis ulcerosa, las enfermedades juveniles, las indiferenciadas, que no son ni lo uno ni lo otro, pero comparten algunos rasgos de la espondilitis anquilosante. Y aquí faltó incluir una enfermedad nueva, que es una que solo afecta a la columna y es difícil de detectar, que es la espondiloartropatía axial no radiográfica. Aquí tenemos una foto de unas manos de una persona que tiene psoriasis, como un ejemplo de aquellas que acabo de mostrar. En esta imagen lo que queremos es visualizar que hay otras enfermedades autoinmunes como el lupus que afectan demasiados órganos. El lupus, a diferencia de la artritis reumatoide, que igual puede afectar los ojos o el pulmón, el lupus, su compromiso es mayor, es decir, afecta muchos más órganos y sistemas. Aquí tenemos cómo puede causar, por ejemplo, derrame pleural, miopatías, el daño renal, que es severísimo y grave en el lupus, es lo más temible en el lupus, las artritis, el fenómeno de Raynaud o los síntomas de la piel. ¿Y por qué en unas personas es de una forma u otra? Eso es una cosa que no podemos explicar, pero a unas personas les afecta todo y hay otras que solo les afecta la piel y nunca hacen síntomas del resto del cuerpo. Ahora les voy a hablar de una cosa que es la ventana de oportunidad. Es un concepto, es una idea. La ventana de oportunidad es como el chance o una suerte, la suerte que tenemos como médicos o como pacientes, de que detectemos la enfermedad tempranamente. Si la detectamos tempranamente, quiere decir que esta intervención va a evitar, a través de medicamentos, a través de educación, que esta persona que tiene una enfermedad autoinmune termine muy mal o muy comprometida o muy afectada o muy discapacitada. Cuando la ventana de oportunidad, por ejemplo, es como esta ventana pequeñita y ya está acá, cuando hay destrucción crónica, pues ya no hay mucho que hacer. Ya las destrucciones en las articulaciones, en los órganos es irreversible y ya tenemos que vivir y tratar las secuelas. A diferencia de, por ejemplo, una gran ventana, que es como este cuadro que está acá y detecta rápidamente todos los problemas, los primeros síntomas, y son aquellas personas a través de las cuales y con el tratamiento logran desarrollar una vida completamente normal. La ventana de oportunidad tiene que ver con esto, con evitar que estas células que les mostré en las primeras diapositivas se unan y armen tremendo desorden al unirse las linfocitos T con los B y la producción de los anticuerpos. Por ejemplo, aquí vemos cómo estas células producen el factor reumatoide, las citrulinas, pero ellas llaman a otras células y estas células que en algún momento nos defendían de una bacteria, de un virus, están todas equivocadas atacando al cartílago. Esto que está aquí abajo es el cartílago, el hueso. Entonces, células como el osteoclasto, el fibroblasto, el condrocito, que en situación normal producen el cartílago, lo protegen, lo cuidan, hacen que estemos sanos. En la enfermedad autoinmune, como ese equilibrio se ha perdido, lo que hacen es que dichos cartílagos y dichas articulaciones se inflamen, duelan y que lo veamos así. Ese es el problema cuando tenemos la enfermedad, que no podemos cerrar la mano en la mañana, que hay rigidez, que no podemos lavar la ropa, que no podemos vestirnos, que tenemos que pedirle ayuda a las personas para que nos saquen adelante en nuestro día a día. Y es porque estas células, aquí las ven chiquiticas todas, están atacando ese cartílago, dañando, causando inflamación, dolor, discapacidad.
Y miren acá cómo se traga el hueso. Esas células que antes cuidaban de una infección, ahora están destruyendo las articulaciones. Esto es lo típico, típico, y estas son imágenes de artritis reumatoide. Y el concepto de ventana de oportunidad es muy importante porque tratar tempranamente, intervenir oportunamente, tomarse los medicamentos. Cuando yo tengo una enfermedad autoinmune, me hago responsable de esta enfermedad, evito que la enfermedad avance, me comprometo, le digo con honestidad al doctor, ¿sabe qué? Me cae mal esa droga, cámbiamela, pero yo sí quiero que me ayude. O, ¿por qué no hacemos este cambio? O, ¿por qué no hacemos este otro? Evitamos que lleguemos a estos estadios tan avanzados, donde hay deformidad, destrucción articular. Esto ya casi no lo vemos, gracias a que ahora tenemos un gran número de herramientas y el sistema de salud colombiano las tiene todas disponibles para ustedes. Ahora, ¿cómo clasificamos una enfermedad autoinmune? ¿Cómo hacemos para unir cuadrito con cuadrito, triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado? La clasificación, el diagnóstico y el tratamiento lo vamos a tratar muy por encima porque pues esto ya es muy técnico y les pido disculpas, pero les quiero traer cómo es que hace su médico, su reumatólogo, para conocer si usted tiene o no tiene lupus. Hoy por hoy les traje las últimas guías y es acerca de cómo a través de unos puntos se logra hacer el diagnóstico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una enfermedad que es el lupus y llega a biopsia renal y tiene grado 3 o grado 4, pues esa da de 8 a 10 puntos y ya con una cosita por ahí que tenga un anticuerpo o una artritis, ya tiene el diagnóstico de lupus. Y así lo hacemos para otras enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoide. La artritis reumatoide también, desde el año 2010 ya tiene estos criterios y se hace a través de el número de articulaciones afectadas, el número de o la cuantía de los anticuerpos o los reactantes como la BCG, la PCR, por eso pues la importancia de los exámenes en los controles, el tiempo que lleva la enfermedad, etcétera, etcétera. Y eso pues suma, divide, y si tenemos más de 6 puntos, hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide. Lo mismo para el Sjögren, cuando tenemos una biopsia y tenemos síntomas, pero por ejemplo ese paciente está en radioterapia o no, o tiene una enfermedad como por ejemplo un VIH, o es una persona con depresión y toma 3 antidepresivos. Estas tablas y parte del interrogatorio y los hallazgos que hacemos en la consulta nos permiten establecer si la persona tiene o no el síndrome de Sjögren. Igualmente, pues aquí una pinceladita acerca de las espondiloartropatías. Entonces, como eso es un grupo grande, pero si una persona tiene un dolor lumbar, tiene artritis y tiene el HLA-27, por ejemplo, positivo, puede que tenga una de estas enfermedades. Y así es como vamos clasificando. Y con la historia clínica y el examen físico durante la consulta es que hacemos el diagnóstico, porque todas estas tablas son una herramienta, pero solamente son una ayuda para hacer el diagnóstico. Y ahora viene pues el tratamiento. Y aquí en esta imagen, en la parte superior, aquí pueden ver que ahí dice leflunomida y metrotexato. Estas medicinas se encargan de bloquear las células T, las células B. Y estas interacciones y toda esta comunicación, cuando yo les hablaba de las comunicaciones que habrían entre las diferentes células y entre los sistemas, órganos del sistema inmune, vemos como, por ejemplo, si bloqueamos el anti-TNF a través de moléculas como el Enbrel, el Humira, es decir, el Etanercept, el adalimumab, el infliximab, anakinra, etcétera. Todas las moléculas que tenemos disponibles para tratar la enfermedad
van bloqueando esta comunicación y así es que podemos ayudar a que esta respuesta inflamatoria sea mucho mejor controlada para que no lleguemos a desarrollar la enfermedad autoinmune en su completa desarrollo, sino que solamente la podamos detener en los inicios. Aquí les traigo pues una cosa muy corta sobre el tratamiento de las vasculitis. Ahora, tratar una enfermedad como la vasculitis sistémica, aquí está la granulomatosis de Wegener, el Schurg-Strauss, la polangitis microscópica. Este tipo de enfermedades se tratan de acuerdo y así son todas. Si es leve o localizada, el tratamiento va a ser muy diferente a si hay una sistémica o está comprometiendo la vida, el que está en cuidado intensivo, por ejemplo. Va a ser muy diferente. Ahora hay diferentes esquemas. Lo usamos en lupus, en artritis. Hay un esquema que es el de inducción, otro que es el de mantenimiento, que es el de recaída, ¿sí? O cuáles son los objetivos. De acuerdo a lo que tenemos en mente o de acuerdo al cuadro clínico que se nos presenta, es que dirigimos el tratamiento. Y existen otras, muchas drogas, por ejemplo, en la vasculitis. Tenemos el metrotexato, la azatioprina, el micofenolato, el rituximab, ¿sí? Todas ellas de acuerdo a cómo estemos en qué fase de enfermedad y de acuerdo a la severidad, cómo las combinamos o cómo las usamos o cómo las secuenciamos, y primero una y después la otra o al revés, para poder tratar la enfermedad que es en este caso la vasculitis. En la artritis reumatoide hay diferentes formas de aliviar la enfermedad, pero lo que más ayuda a cambiar el curso de la enfermedad son los medicamentos modificadores. Los corticoides solamente son un calmante. ¿Sí? Ahí está la prednisolona, la metilprednisolona, el deflazacort, y en general para todas las enfermedades autoinmunes. Son pilar, son con el que inicia uno el tratamiento, pero no es el que debe mantener el tratamiento porque se quedan cortos para evitar la progresión, igual que el acetaminofén o una férula. Los que realmente cambian es aquellas moléculas o sustancias que bloquean esa comunicación de esas células del sistema inmune, como el metrotexato, la leflunomida, la disulfasalacina, la hidroxicloroquina, o las medicinas biológicas, que son aquellas, o las que bloquean el anti-TNF, como el etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab, golimumab, o los no anti-TNFs, tocilizumab, abatacept, rituximab. O hay unas nuevas moléculas como son el upadacitinib, el baricitinib, el tofacitinib, bueno, todas ellas son moléculas que lo que hacen, me voy a volver un poquito, es bloquear esta comunicación que está entre las diferentes células y anticuerpos para que la respuesta inflamatoria sea completamente bloqueada o eliminada. Y así es que logramos que la persona mejore su enfermedad autoinmune. Ahora, existen para todas las enfermedades autoinmunes una serie de guías que seguramente su reumatólogo, el doctor que las está tratando, las tiene en su cabeza, las revisa permanentemente y sabe que empieza con esta parte, y si no le funciona pasa para acá, y si ya definitivamente no, entonces hace una reunión y se junta con los compañeros y dice, mire, tengo este caso, ¿por qué no optamos? Y tenemos unas guías para tratar la artritis, para tratar la psoriasis, por ejemplo, mire que se parecen mucho los dibujos, ustedes ahí no creo que alcancen a ver con detalle, pero la idea es mostrar que hoy en día y en la IPS estamos con todas las guías que a nivel mundial se utilizan para tratar todas las enfermedades autoinmunes con las cuales tenemos que enfrentarnos diariamente. Ahora ya pues casi terminando nuestra agenda, les voy a contar algunos tips de cómo evitar que esta enfermedad autoinmune que ya tenemos sea peor o más severa o se desarrolle peor, o si no la tenemos, cómo evitar que se desarrolle. Y lo que más recomienda, y eso pues a raíz de algunos estudios, es lo siguiente. Primero, hacer ejercicio. El ejercicio es un elemento de nuestra salud que debemos tener presente porque nos evita las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, nos ayuda a bajar de peso. Si bajamos de peso, todo esto va a verse reflejado en que no desarrollaremos una enfermedad autoinmune. Dormir bien, por lo menos 7 a 8 diarias. Una muy buena alimentación donde tengamos en un plato todos los colores y donde estén las frutas, las proteínas,
las harinas, todo bien balanceado. Disminuir el estrés, hacer meditación, hacer yoga, ah, hacer mandalas, por ejemplo. Todo eso que hace que nuestra mente esté en paz y tengamos tranquilidad, evitemos los problemas, hidratémonos bien y por favor no fumemos. El fumar es el que más desarrolla las enfermedades autoinmunes. Y eso va a permitir que, aun cuando tengamos una enfermedad autoinmune, podamos disfrutar de nuestros nietos y tengamos una vida saludable a pesar de mantener una enfermedad autoinmune. Sí se puede salir adelante con estas enfermedades autoinmunes y con el apoyo de todos nosotros como equipo. IPS especializada, cuidando de tu salud.